Buenos días a todos. Comenzamos la Comisión de Relaciones con la Audiencia de Cuentas de Canarias. Empezamos, si les parece, con las sustituciones por los grupos. El Grupo Mixto no se encuentra, Agrupación Socialista Gomera no se encuentra, Vox, Nueva Canarias, no hay sustituciones, Grupo Popular. Sí, Sonsoles Martín sustituye a Carlos Ester. Gracias. Grupo Nacionalista. Presidente, se lo digo luego porque está bajando y no sé quién de ellos baja. Gracias. Habrá una sustitución en ciernes. Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Rosa Bella Cabrera sustituye a Manuel Abrante y Marcos Hernández sustituye a Marcos Vergás. Muchas gracias. Muy bien. Pues empezamos por el punto primero, informes de la Audiencia de Cuentas de Canarias, de fiscalización de las contrataciones realizadas en servicios de limpieza y vigilancia por los departamentos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias que se encuentren vigentes en el ejercicio 2021. Tiene la palabra el presidente de la Audiencia de Cuentas. De fiscalización se adoptó el 23 de diciembre de 2021, o sea, en el mismo año en el cual se produce es el año analizado, para su incorporación en el plan de actuaciones de 2022. A final de 2022, el 28 de diciembre, se toma en consideración y se aprueba definitivamente el 28 de febrero, remitiéndose unos días más tarde al Parlamento. Recibió un total de 34 alegaciones, de las cuales 11 fueron aceptadas. Por lo tanto, 23 no fueron aceptadas. 9 de ellas fueron presentadas fuera de plazo, pero llegaron a tiempo para poder ser tenidas en cuenta. En cuanto al alcance, es el sector público autonómico de Canarias, serían todos los departamentos del Gobierno de Canarias, incluida la Presidencia del Gobierno, pero no se ha tenido en cuenta no ha llegado el análisis a los organismos autónomos y a las demás entidades de derecho público. Se trata de una auditoría de legalidad en la cual se intenta, o lo que se busca es verificar el grado de cumplimiento de la normativa contractual en las diferentes fases, o sea, ya sea preparación, licitación, adjudicación y ejecución de los contratos en materia de seguridad privada y vigilancia y servicios de limpieza en vigor en el 2021. Concretamente fue verificar el cumplimiento de la obligación de remitir a la Audiencia de Cuentas de Canarias de la información de los expedientes. En la preparación y adjudicación se vigiló la justificación de la necesidad de la contratación, del procedimiento de adjudicación y de las incidencias en el cálculo de precios, el contenido de los pliegos, la competencia del órgano de contratación, los criterios de adjudicación y las fórmulas de valoración de los criterios de adjudicación, fundamentalmente en el marco de precios y aquellas ofertas, la consideración de ofertas desproporcionadas o temerarias y, finalmente, la constitución de garantías. En materia después de cumplimiento de los contratos, también se analizó la ejecución y cumplimiento de los contratos a través de la competencia, la existencia de órganos encargados de vigilar este cumplimiento y el cumplimiento de los plazos contractuales y legales para la recepción y liquidación de los contratos y, finalmente, las obligaciones de transparencia. Las principales conclusiones fueron analizados un total de 60 expedientes de limpieza por un importe de 38,7 millones de euros y 48 expedientes de servicios de vigilancia y seguridad por un importe de 23,5. Nos han remitido a la Audiencia de Cuentas la totalidad de las contrataciones del año 21 y que deben de comunicarse al órgano, y en su mayor parte las referidas a prórroga de servicios y contrataciones menores que se detallan en los anexos. Se producen una serie de situaciones de incompetencia, fundamentalmente en el área de agricultura con el ICA y en el área de sanidad, en los cuales se produce una ejecución por un órgano incompetente dentro de la misma consejería y implica también la imputación de gastos a una partida errónea. En 18 contrataciones que fueron objeto de fiscalización se detectaron incidencias en el informe de insuficiencia de medios y en la memoria justificativa del contrato, que son obligatorias y de obligatoria publicación. En
diferentes contrataciones para la prestación de servicios de limpieza, la mayor puntuación se realiza a los criterios cuantitativos, siendo el mayor criterio para tener en cuenta el precio, al cual se le atribuye 90 puntos. Los criterios cualitativos se utilizan con carácter residual. En 3 expedientes de vigilancia y seguridad y 4 de limpieza no se justifica debidamente la contratación de urgencia o emergencia. Se ha constatado que en 30 de los contratos fiscalizados se ha realizado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento, que implica la nulidad de las actuaciones y la tramitación de un expediente de revisión de oficio con el enriquecimiento injusto correspondiente que tiene que abonar la Administración. En 22 contratos se observa la posible existencia de fraccionamiento. En solo 3 expedientes de los verificados no se especifican separadamente los conceptos que integran los costes directos e indirectos, lo que nos permite saber si se ha tenido en cuenta de forma adecuada los costes salariales, añadido también a la separación que hay que tener cuando el contrato, que es usual en este tipo de contratos, implica también el asumir los costes salariales, los costes salariales y el personal del anterior contrato. En algunos casos no se incorpora al pliego estos costes y no se puede valorar la adecuación a precios de mercado ni el cumplimiento de esta normativa. En la totalidad de los pliegos de condiciones hace referencia a la obligación al cumplimiento de las condiciones sociales o éticas o medioambientales, pero se hace de forma genérica y sin adaptar cada pliego a las condiciones concretas del objeto de la contratación. En el perfil del contratante, la información es incompleta al no figurar la misma en la totalidad de las contrataciones menores realizadas y faltando 9 que no figuran también en el perfil. En la ejecución de las prestaciones, en 10 de ellas no queda acreditado que el contratista haya cumplido con las obligaciones asumidas para la correcta prestación, en la cual se producen en algunos casos penalidades y descuento en la factura. En este caso, nosotros mandamos al Tribunal de Cuentas todos los informes, a su vez se mandan a la Fiscalía y la Fiscalía abrió concretamente unas diligencias preprocesales que, una vez trasladados al instructor del expediente, finalmente se han cerrado un año más tarde. El 8 de marzo del presente año 2024 es cuando se ha producido el cierre. Esto es una incidencia posterior y no fue señalado por la Audiencia de Cuentas, sino señalado directamente por la Fiscalía del Tribunal. Hay prórrogas con plazo superior al establecido en los pliegos. No se ha publicado la totalidad de las contrataciones en el portal de transparencia y la información en el perfil del contratante respecto a 12 expedientes verificados es incompleta. En cuanto a las recomendaciones, analizar los medios de contratación, una propuesta en el sentido de centralizar por la cantidad de órganos de contratación que hay en el Gobierno, centralizar en un solo órgano por consejería la contratación, la planificación, la necesidad de planificar para evitar después problemas en los contratos a posterior, mayor precisión en las necesidades que se pretende cubrir con los contratos, evitando fórmulas genéricas, fijar en los pliegos de forma concreta las condiciones especiales de ejecución en materia social, ética y medioambiental, mayor precisión en los conceptos de los importes y mejorar los procedimientos internos para seguimiento y control de las obligaciones. Muchas gracias, presidente. Gracias, don Pedro. Antes de ir a las intervenciones de los grupos, confirmar que la sustitución en cierne veo que es de don David Toledo por don Osvaldo Betancourt, por el Grupo Nacionalista. Y pasamos a la intervención de grupos. No está el Grupo Mixto ni la Agrupación Socialista Gomera. Por el Grupo Vox, don Javier Nieto. 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor Pacheco, buenos días. Pertenece ya casi a la rutina empezar la intervención. Felicitarle a usted y a su equipo por doble motivo, esta vez por el contenido
y porque, como bien ha resaltado al principio, esta intervención procede en el plan del año 22 a iniciativa propia, pues buena iniciativa. Entrando en el contenido del informe, habla que se han auditado 50 expedientes de limpieza, pero otros 10 constan en la plataforma, pero no se ha podido auditar porque no ha habido contenidos a auditar. Esto respecto a limpieza, y respecto a vigilancia y seguridad, 41 expedientes auditados, pero 7 que constan en la plataforma no hay información. Sumando, dan que un 20% de los expedientes no se han remitido. Mi pregunta es si esto es normal. Bueno, perdón, normal. Normal es lo que se ajusta a la norma, desde luego no se ajusta en una norma. La pregunta es si esto es frecuente, que un 20% de los contratos no se aporte información. Parece, cuando menos, sorprendente. Ha hablado usted ahora mismo de enriquecimiento injusto. Yo no lo he visto en el informe. Me gustaría, si pudiera después, en la aclaración posterior, decir a qué se refiere con enriquecimiento injusto, porque me parece especialmente grave, viniendo de su boca. Si nos pudiera aclarar a qué se está refiriendo, se lo agradecería. Respecto a las conclusiones, dice que se ha ajustado a las disposiciones legales con las salvedades que se detallan. Salvedades. Bien, nos vamos, por ejemplo, a las 5. Por ejemplo, no. En concreto, a las 5. 30 de los contratos fiscalizados se han realizado prescindiendo total y absolutamente el procedimiento legal establecido. Varias leyes, en concreto la del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. De 91 expedientes, 30 se ha prescindido absolutamente. Bueno, me parece que no es serio. Lógicamente, aclaro que no tiene nada que ver con usted. Usted es el que denuncia esto. Lo que aprovecho es aquí para patalear, denunciar y decir que no se puede llevar la Administración Pública de Canarias peor que la tienda de aceite y vinagre de la esquina. De 91 contratos, 30 es una proporción altísima. Es una proporción es desproporcionado totalmente. Es un insulto a los ciudadanos de Canarias que se haya llevado esta parte de la Administración de esta manera. Y aprovecho para decirle que el Grupo Parlamentario Vox quizás pasará de protestar en esta comisión a intentar ejercitar alguna acción concreta en paralela a las que usted acaba de decir de trasladar a la Fiscalía, Tribunal de Cuentas, bla, bla. Bueno, pues habrá que aclarar algún tipo de responsabilidad. De luego, lo que usted refleja aquí no es de recibo. No se puede llevar así la Administración Pública. Muchas gracias. Gracias, don Javier. Don Raúl, entiendo que no va a intervenir ya en este punto. Pasamos al grupo de Nueva Canarias, doña Esther González. Gracias, presidente. Señorías, buenos días a todos y a todas, perdón. Presidente de la Audiencia de Cuentas, buenos días, está bien. En relación a esta fiscalización, la de las contrataciones realizadas en los servicios de limpieza, de vigilancia y de seguridad por los departamentos de la Administración Pública, en definitiva, por las consejerías de la Comunidad Autónoma de Canarias, que se encontraban vigentes en el año 21, yo simplemente dos cuestiones a plantear. La primera, partiendo de la base que esta fiscalización, tal como también ha dicho usted, tiene como objetivo verificar el grado de cumplimiento de las normas contractuales en las diferentes fases, preparación, licitación, adjudicación y ejecución de las contrataciones en materia de seguridad privada, vigilancia y servicios de limpieza que se encontraban en vigor en el 21 y que, según el contenido del informe, en distintos de los contratos fiscalizados se incumplen al menos 17 artículos de leyes distintas y además en muchos casos de forma reiterada. Pongo como ejemplo pues 12 artículos de la Ley de Contratos, 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 3 de la Ley de la Hacienda Pública Canaria, 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que según el informe se habla de fraccionamiento, se habla de no cumplimiento de la o no justificación debida de la contratación vía emergencia o urgencia, por poner ejemplo. Pues con todo, señor Pacheco, la opinión respecto a esta fiscalización dice que las contrataciones objeto de fiscalización se han ajustado a las disposiciones legales que le son de aplicación. Y yo la pregunta que le hago es ¿cuántos artículos o cuántas leyes es necesario, cuál es el límite es necesario incumplir para que una fiscalización de legalidad pues se determine que es válida, no ajustándose cuántas
tiene que incumplir para que la fiscalización o la opinión de esa fiscalización se considere desfavorable. Y además, en segundo lugar, en el apartado segundo del informe se explicita que se fiscalizaron 60 expedientes de limpieza y 48 expedientes del Servicio de Vigilancia y Seguridad, o sea, 108 expedientes que corresponden a los remitidos a la audiencia de cuentas, más aquellos que han podido sacar de la plataforma de contratos del sector público y también los han sacado de las relaciones anuales de contratos enviados por las distintas consejerías a la audiencia de cuentas. Y además dice que se corresponden con los que están en el anexo 1. Sin embargo, en el anexo 1 figuran 97 expedientes. O sea, aquí están hablando de 108, los 11 expedientes restantes, ¿a qué contrataciones corresponde, de qué consejería y por qué procedimientos han sido contratados? Gracias. Gracias, doña Esther. Por el Grupo Popular, don Fernando Enseñat. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Buenos días, señor Pacheco. Como no puede ser de otra manera, una vez más, poner en valor el trabajo que hace la audiencia de cuentas, la minuciosidad de sus informes. En este caso estamos hablando de la fiscalización de las contrataciones realizadas por los servicios de limpieza y vigilancia en los distintos departamentos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma durante el ejercicio 2021. ¿Verdad que el ejercicio 2021, ejercicio post-pandemia, y también tenemos que tenerlo en cuenta? En cuanto a las salvedades que hacen en el informe, sí nos gustaría resaltar 5 cuestiones. La primera, usted lo ha dicho, es un informe que versa sobre 60 expedientes de contratación de limpieza, 38,7 millones, y 48 expedientes de vigilancia y seguridad en torno a 23 millones de euros. Y dentro de esos expedientes, la primera cuestión que resaltamos o que nos llama la atención es que hay 3 expedientes de vigilancia y 4 expedientes de limpieza en contratación de emergencia, que no se justifica ni la necesidad ni la emergencia. Y es verdad que el peso relativo es poco, pero también es verdad que no tenemos que olvidarnos que la emergencia también es necesaria justificarla cuando se hace un contrato. La siguiente cuestión, un dato que sí nos parece relevante, y además usted lo ha puesto también sobre la mesa y algún interviniente también, es que de estos contratos, 30 contratos fiscalizados, el 27%, han prescindido absolutamente del procedimiento de contratación. Es decir, no han tenido en cuenta para nada los procedimientos de contratación en los que tienen que estar sujetos. Y sí nos gustaría, pues en este caso, nos especificara un poco más. La siguiente cuestión es que hay 10 contrataciones que no se haya acreditado que se ha cumplido con el contrato. Y esto es grave, porque si no sabemos si no se ha cumplido el contrato, ¿cómo es posible se haya pagado o no se haya pagado? También resaltar que hay que seguir cumpliendo, y esto es importante, con la ley de transparencia. Y en cuanto a las recomendaciones, nos gustaría poner sobre la mesa 4. La primera es la importancia de la formación y el reciclado del personal de la comunidad autónoma en todas estas cuestiones y de que cuenten con los medios necesarios. Precisamente si exigimos que cumplan con la legislación vigente, también tienen que estar formados y también tienen que tener medios para poder hacerlo. Y también que haya dentro del Gobierno de Canarias una homogeneización de los protocolos de la contratación, que cada departamento tenga un protocolo y una de contratación perfectamente definido. También la importancia de planificar lo que son contrataciones recurrentes, porque precisamente para eso se hizo la ley de contratos del servicio público, y mejorar, por supuesto, los controles para garantizar que todas esas empresas también pues cumplan con el ámbito sociolaboral, no solamente con el contrato que ha sido asignado, no solamente tiempo y forma, con el precio asignado, sino que también sus trabajadores, que cuántas veces recibimos quejas de trabajadores de empresas subcontratadas o que tienen contrataciones con cualquier administración pública, pues se cumplan los convenios, se cumplan las mejores condiciones laborales para esos trabajadores. Gracias. Gracias, don Fernando. Por el Grupo Nacionalista, doña Diana. Gracias, presidente. Buenos días, señor Pacheco. Buenos días, señorías. Bueno, pues hoy estamos analizando aquí, o usted ha analizado y ha expuesto, el grado de cumplimiento de la normativa contractual en las diferentes fases, es decir, preparación, licitación, adjudicación y ejecución de los contratos pues, en materia de seguridad y vigilancia y de los servicios de limpieza que se encontraban en vigor durante el ejercicio 2021 en varios departamentos del Gobierno de Canarias. En total han sido 60 expedientes del Servicio de Limpieza y 48 expedientes del Servicio de Vigilancia y Seguridad, la gran mayoría de ellos pues remitidos directamente, dando así cumplimiento a la obligación de remisión, y el resto, pues desgraciadamente, han sido pues detectados en la plataforma de contratación. No se ha cumplido con esa obligación de
de envío. Se observa que con carácter general, pues sí, existe un ajuste a la legislación aplicable, pues salvo algunas incidencias que usted ya bien ha expuesto. Se detectan expedientes incompletos o no remitidos, supuestamente por falta de recursos humanos para gestionar todo este trabajo. Entendemos que es un mal endémico de la administración pública en general y que la falta de personal pues, puede conllevar a la administración en sí a incumplimientos de ciertas obligaciones o retrasos en tramitación o envíos de documentación u otro tipo de cuestiones. Pero no puede eximirse a la administración del cumplimiento de sus obligaciones. Tal y como hemos comentado en otras ocasiones, es una cuestión a mejorar la forma o el procedimiento de reposición de empleados públicos para que la maquinaria de la administración estuviera siempre a máximo rendimiento, siendo los principales beneficiarios de este óptimo funcionamiento la ciudadanía, que es por quienes nosotros debemos de velar, pudiéndose ver afectados en cuestiones tan fundamentales como cuestiones de transparencia, al no poder conocer o saber de primera mano en el momento que ellos deseen en qué o en cómo trabaja la administración o el departamento correspondiente. En relación a la anterior, se observa en este periodo un abuso de los procedimientos de urgencia o emergencia, y cuando digo abuso me refiero a que no ha sido justificada de forma suficiente la necesidad inaplazable o el interés público en cuestión o las necesidades más apremiantes respectivamente, a pesar del contexto en el que nos encontrábamos en ese momento, pues este abuso no se justifica. Igualmente, un abuso de fraccionamiento de contratos, algo que consideramos que, pues, de darse quizás una mayor planificación o coordinación entre órganos de contratación y el Departamento de Gobierno correspondiente, pues esto podría reducirse. Todavía vemos que existe quizás pues, una falta de concienciación con el cumplimiento de valores medioambientales o sociales a través de la ejecución o cumplimiento de estos contratos, o mejor dicho, a la hora de recogerlo en los pliegos, cuestiones que quizás podrían dar lugar también a mejoras laborales de los trabajadores a contratar o a subrogar, dependiendo del caso, sin que suponga coste mayor a la administración y cumpliendo de forma subsidiaria con objetivos de tipos como lo que hemos mencionado. Deficiencias que con una mayor formación a los órganos redactores de los pliegos, cuando pues evidentemente esto no está externalizado y en sí a la propia administración, pues entendemos que podría corregirse. Y por supuesto que, bueno, pues para poder, digamos, corregir todos estos puntos que he comentado, sería necesario un mayor control y seguimiento de los diferentes procedimientos de contratación en sus diferentes fases. Gracias. Gracias, doña Diana. Por el Grupo Socialista, señor Hernández Cerezo. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señor Pacheco, bienvenido nuevamente a esta comisión. El objeto de este informe tiene como finalidad, como decíamos, verificar el grado de cumplimiento de la normativa contractual de los contratos en materia de seguridad privada y vigilancia y de los servicios de limpieza que se encontraba en vigor en el ejercicio 2021. Como se ha expuesto, creo que también es importante poner en contexto el ejercicio en el que versa el informe, un ejercicio donde todavía se sentían los efectos de la COVID-19 y además, sobre todo, en dos áreas vitales, como era precisamente garantizar las condiciones de seguridad e higiene en un contexto extraordinariamente complicado. Sin duda, este ejercicio de control es fundamental para asegurar que los recursos públicos se utilizan de una manera eficiente y conforme a la legalidad vigente y además, así lo relata el informe, permite también identificar las áreas de mejora en los procesos de contratación, promoviendo la transparencia y también la rendición de cuentas. Entrando en materia y más allá de las magnitudes puestas de manifiesto por quienes me han precedido en el uso de la palabra, los diferentes datos aportados en el informe, las incidencias que también se señalan en las conclusiones, señalan de forma clara, y ha sido también objeto en esta comisión en reiteradas ocasiones, de las carencias existentes en la Administración para cumplir con la normativa vigente en materia de contratación pública y que se concretan en las conclusiones y en las recomendaciones, y que además deben servir para marcar una hoja de ruta a la Administración pública en aras a resolverla. En primer lugar, la necesidad de más medios humanos para poder dar cumplimiento a las exigencias derivadas de la propia Ley de Contratos del Sector Público, que son mayores desde su entrada en vigor desde el año 2018 en cada una de sus fases, no solamente en los actos preparatorios, sino también en la fase de ejecución de los contratos para velar porque efectivamente las condiciones especiales de ejecución y los pliegos de las licitaciones se cumplan de forma correcta, una mayor y mejor formación del personal encargado de iniciar, de tramitar y de impulsar los expedientes de contratación,
de forma que esas actuaciones preparatorias en las licitaciones se realicen de forma correcta y de que se eviten las incidencias posteriores, que en muchas ocasiones vienen por los propios vacíos existentes en los pliegos, que dan lugar pues, a interpretaciones por parte de la Administración y también a interpretaciones legítimas por parte de las empresas, las contratas o de las empresas concesionarias. También una correcta planificación de la contratación, ya los ponía usted, don Pedro, que permita también evitar situaciones indeseadas, como son las propias prórrogas tácitas o las prestaciones realizadas en precario que devienen después en nulidad de pleno derecho. Un mayor seguimiento y control en la fase de ejecución, como decía antes, no solo para verificar el cumplimiento de las obligaciones de los adjudicatarios, sino también para evitar el vencimiento de los contratos sin que haya sido previamente decretada la prórroga, en aquellos casos en los que se hubiera previsto, o para iniciar con antelación el procedimiento de contratación que permita seguir desarrollando la prestación una vez finalizado el contrato originario sin tener que recurrir pues, a la fórmula en muchas ocasiones de ese contrato menor puente que permite la propia Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Canarias, siempre que no se cumpla el periodo superior al año ni que se excedan los umbrales previstos al contrato menor. Y, en definitiva, bueno, pues ya voy terminando. Muchas de estas cuestiones, lo decimos, se han reiterado en los diferentes informes de la audiencia, ya sea sobre corporaciones locales, sobre cabildos o sobre la propia Administración autonómica y, por tanto, entendemos que esta tiene que ser la hoja de ruta a seguir, entendemos que este es el objetivo también de los informes de la audiencia, con un objetivo último que es garantizar los principios consagrados en el artículo 1 de la Ley de Contratos del Sector Público. Por mi parte, nada más. Gracias, presidente. Gracias, señor de Cerezo. Tiene ahora la palabra don Pedro Pacheco por tiempo de 8 minutos para contestar las cuestiones planteadas. Muchas gracias. Yo creo que este informe denota, y no ha sido el único. Recuerden, me parece que fue en el 22 se hizo un informe también en el 20, el 18. Se hizo un informe de la contratación en las administraciones locales y denotó también problemas similares. Puntualmente en diferentes informes se ha venido tocando el marco de la contratación y indudablemente aquí hay un problema de digestión, no sé si correcto o incorrecto, de la ley de contratos. Hace falta un mayor esfuerzo de adaptación a una ley que introduce una serie de posibilidades, que introduce una mayor rigidez en la contratación pública y quizás a eso no se le esté dando respuesta. Por eso incluso las 3 primeras recomendaciones que se incorporan en el informe no parten del informe, parten de otros informes y de alguna manera, porque se interpreta que parte de los males que se manifiestan en el mismo vienen de un decalaje de problemas anteriores que ya se han puesto de manifiesto. O sea, en el informe se cita la planificación, pero solamente directamente en esa conclusión, la necesidad de mayores medios, la necesidad de tener una mayor formación, la necesidad de centralizar que se plantea en otro informe. Por ejemplo, el Gobierno de Canarias puede tener del orden de 130 y algo órganos de contratación. Dividir el personal capacitado y formado para contratar en tal número de órganos es enormemente complicado. Y yo creo que son medidas de carácter genérico que de alguna manera tienen que empezar a tenerse en cuenta por los diferentes sectores de la administración pública. Entrando directamente en lo que se ha aportado por parte de los diputados, el que no nos hayan remitido una información, aquí hay diferentes fuentes de información, también ha pasado en otros informes. Tenemos por una parte la información que se le pide a los órganos afectados por la fiscalización, tenemos la plataforma, tenemos el RECO, que es un sistema de control de contratos que tiene el sistema contable del Gobierno, y tenemos el portal de transparencia. ¿Qué pasa? Que en teoría todo esto debe de coincidir y no coincide nunca. Entonces, en este caso se ha acudido a la plataforma, que tiene también, incluso en algunos casos, hasta mayores datos, porque tiene toda la historia del expediente,
y incluso contamos con mayores datos sacados de la plataforma que los que son remitidos inicialmente por parte del órgano fiscalizado. El enriquecimiento injusto está citado en la página 20 referido a los contratos de vigilancia y al tratar las incidencias de contratación, lo que quizás yo me he extendido diciendo lo que implica este enriquecimiento injusto con el tema de la revisión de oficio y la compensación después de los costes al interesado en función del expediente que se tramite. Con referencia a cuándo se emite una opinión, también se ha planteado aquí varias veces sobre si hay que poner una opinión negativa o no. Depende también de muchas valoraciones. Nosotros, en tanto los incumplimientos sean significativos pero no generalizados, en general siempre ponemos salvedades. ¿Dónde está el límite para considerar si la gravedad mayor o menor? Pues bueno, es discutible. En este caso se ha considerado así. En el caso, por ejemplo, que cité antes del informe de las locales, se dijo directamente, se dio una opinión negativa. Quizás el cumplimiento era bastante mayor en ese expediente de local, y aquí se ha optado por darle una opinión favorable por salvedades, que por cierto que yo me olvidé de citarla al final al comentar el expediente. En cuanto a la diferencia de números, el tema es que hay expedientes mandados por la Administración, expedientes que se extraen de la plataforma y después 3 expedientes que desaparecen. A mí la suma me sale 108 más los 3, 111. Pero lo estoy haciendo aquí a lo rápido, con lo cual no doy por verificado, habría que comprobarlo. Con respecto al cumplimiento del contrato que se planteaba, lo que ha habido son unas incidencias que además en este caso han venido confirmadas por el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas abrió diligencias procesales, después hizo el expediente de responsabilidad contable, donde le da audiencia a los órganos de gestión, y los órganos de gestión han justificado en ese expediente que no ha habido ningún perjuicio, no que se han tramitado correctamente, que es lo que se pone aquí en el informe, sino que no ha habido un perjuicio a la Administración Pública para abrir un expediente de responsabilidad contable por haber habido un menoscabo de fondos públicos. O sea que de alguna manera no ha habido una pérdida de fondos, pero sí una tramitación irregular. Marcando el tema de la planificación y la importancia de la planificación, estoy convencido que parte o muchos de los problemas que aquí suceden, estamos ante unos expedientes indudablemente de vigilancia y de limpieza que por lo general tienen un ámbito periódico. Muchas veces no se acude a contrataciones, lo que permite la contratación de servicios, que permite llegar hasta 4 años. Por diferentes incidencias, muchas de ellas derivadas del tema de la herencia de los costes salariales y del personal, pero son contratos que están sometidos siempre a dificultad de tener créditos, a contar con los medios o no, a tramitarlo por contratos menores. Son contratos dados a incidencia y así se manifiesta en esta fiscalización. Pero bueno, no por ello en ningún caso es disculpable que no se tramiten correctamente. Sí, insistir en que, por ejemplo, en el caso de la planificación se hizo un informe del aspecto de prevención por parte de la Audiencia de Cuentas, y tengo aquí las 3 primeras conclusiones. El cumplimiento de la obligación de programación de la contratación pública es todavía muy bajo, situándose en torno del 7% de los perfiles de contratación, y este es del año 22, o sea, un año posterior al año analizado que tratamos hoy, el 7%. En el caso del Gobierno de Canarias, solo 6 entidades autonómicas y una local aprueban una programación de la contratación antes del inicio del periodo en el cual deben ejecutarse. Y el contenido después de las programaciones, de las pocas existentes, no contempla toda la información que se tiene que contemplar. Esto indudablemente
tiene unas implicaciones a posterior, que en algunos casos son contratos menores, en otros casos son una enorme dilación a la hora de tramitar de los contratos. Y a la vez, incluso en este tema, que es cuando hablaba del problema de la digestión de la normativa de contratación, se produce una alta incidencia en los temas de la contratación menor, que derivan en algunos casos en nulidades, y cuando la propia ley tiene alternativas. O sea, la ley, y lo dice perfectamente el preámbulo de la ley, monta un nuevo sistema que es bueno, unos lo llaman el supersimplificado, pero es un sistema simplificado de contratación que permite, y en el intento de suplir al contrato menor, permite realizar una contratación con una alta velocidad para lo que es cualquier otro tipo de trámite de contratación, que es en el plazo de un mes. Elimina toda una serie de requisitos y permite estar con una cierta rapidez, sin perjuicio de que en este tipo de contratos haya contratos que haya que solventar. O sea, está claro que en materia de limpieza, en materia de vigilancia, se pueden producir situaciones de urgencia donde no queda otro remedio que no dejar de prestar el servicio. Muchas gracias, presidente. Gracias, don Pedro. Si no hay objeción, se entiende por finalizado el debate y, según el artículo 197 del reglamento, los grupos parlamentarios podrán presentar en el plazo de 5 días propuestas de resolución que podrán incluir la solicitud de devolución de informe para su subsanación o ampliación. Si no hay objeciones por parte de ningún grupo. Gracias, don Pedro. Entonces pasamos al punto número 2. Entidades locales que no han proporcionado la información y documentación requerida en relación con la fiscalización de la estimación de derechos de dudoso cobro por los ayuntamientos de los municipios de población entre 6.000 y 9.000 habitantes en el ejercicio 2022. Se han incluido en el orden del día como punto 2.1 un acuerdo plenario remitido por la Audiencia de Cuentas para conocimiento, y si sus señorías no tienen ninguna cuestión al respecto, la Comisión toma conocimiento del mismo. Muy bien. Pasamos al punto 3. Informe general del sector público local, ejercicio 2020, a propuestas de resolución. Se han admitido a trámite 7 propuestas de resolución, una por cada grupo parlamentario, y se propone votar una propuesta unificada en los términos del acuerdo de la mesa de la Comisión del 17 de junio de 2024, que se incorpora como anexo al acta. ¿Han recibido todos el acuerdo y la propuesta unificada? ¿Alguna cuestión? Muy bien, si no existe objeción, se aprueba por asentimiento y pasamos al 3.2, Informe General del Sector Público Local, ejercicio 2021, propuestas de resolución. Se han admitido a trámite 7 propuestas de resolución, una por cada grupo parlamentario, y se propone votar una propuesta unificada en los términos del acuerdo de la mesa de la Comisión del 17 de junio de 2024, que se incorpora como anexo al acta. Igualmente han recibido todos la propuesta. ¿Hay acuerdo en la propuesta unificada de la mesa? Muy bien, pues se aprueba por asentimiento. Sin más asuntos que tratar, si les parece, se da por finalizada la comisión de hoy. Gracias.